Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Lozano, soy presidenta de Guazo Sociedad Cooperativa y seré la moderadora de esta mesa. Debate, la segunda del día de hoy, el entorno de los servicios sociales en Extremadura. Cómo facilitar la integración en la comunidad de los colectivos susceptibles de recibir servicios sociales. Esta mañana hemos estado en una mesa también de debate sobre experiencias en el entorno de los servicios sociales y la economía social en Extremadura, hablando sobre los retos y soluciones que nos encontramos en este sector y en nuestro trabajo del día a día y cómo podemos solucionarlo entre todos, entre las distintas entidades. Esta tarde vamos a tratar cómo podemos facilitar esa integración en la comunidad de esos grupos que se encuentran en riesgo de exclusión. Esta tarde me acompañarán de izquierda a derecha, desde el público, a Miguel Simón, miembro de la directiva gerente del SEPAC. Muchas gracias por venir. También tendremos a Javier Segura, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del Voluntariado de Mérida. También a Severiano Sevilla, director gerente de FEDAPAS. A Sebastián González, director gerente de Plena Inclusión Extremadura. Y a Marisa Prudencio, presidenta de Asociación de Mujeres Sembrando. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en esta mesa de debate. Muchas gracias a ti. Antes de comenzar, quisiera explicar el funcionamiento de esta mesa. Primeramente, vamos a hacer una pequeña ronda de presentaciones para que contemos nuestros proyectos, en qué estamos, si tenemos algún proyecto interesante que podamos contar ahora que nos pueda interesar. Después abriremos un debate para los miembros de la mesa, donde plantearemos distintas preguntas y finalmente terminaremos abriendo el turno de preguntas para el público. O sea que si alguien tiene alguna duda, una pregunta, quiere compartir alguna experiencia relacionada con los temas que estamos hablando en la mesa, podrá hacerlo al final del todo. Así que os cedo la palabra uno a uno, ¿vale? Y comenzaremos con Miguel Simón, miembro de la directiva gerente del SEPA. Cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias a UCETA por la invitación que nos hace. Y bueno, la exposición es en nombre de la Junta de Extremadura realmente, con lo cual nosotros no nos dirigimos a ningún colectivo de manera específica y nos dirigimos a todos. Nuestra misión como SEPAZ, como Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, es gestionar, organizar, planificar el sistema de los servicios sociales especializados en la comunidad autónoma, de tal manera que nuestra misión y nuestros objetivos se centran en la construcción de un sistema. Todos sabemos lo que es el sistema sanitario, lo que es el sistema educativo, lo que es el sistema de seguridad social y, afortunadamente, en nuestro país, la propia evolución demográfica, pero también la evolución económica, nos ha permitido generar poco a poco un sistema de servicios sociales. Por tanto, pasar de actuaciones dirigidas a colectivos vulnerables, desde ese enfoque dirigido a colectivos vulnerables, con iniciativas centradas, en muchos casos, por parte de asociaciones de familiares, a un sistema de protección social que llegue a todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan, con independencia de su nivel económico y con independencia de su condición de vulnerabilidad, exige un sistema organizado. La Ley de Dependencia, que desde el SEPA gestionamos, permite ir organizando ese sistema, de tal manera que se genere un sistema de servicios sociales a imitación de lo que entendemos por el sistema sanitario. Por eso, el concepto de universalidad de la atención es un concepto esencial. La condición de persona con discapacidad, de persona con dependencia, es lo que hace que alguien tenga el derecho a ser atendido. Por tanto, ya no se trata de que haya una iniciativa que lleve la atención, sino que se trata de extender un derecho universal. Ese derecho de segunda generación es lo que nosotros tratamos de gestionar y, lógicamente, en ese sentido tenemos que unificar las redes que ya existen, las redes que han ido surgiendo durante las últimas décadas, ¿no? Desde los años 60 y 70, dedicadas a la atención a la discapacidad, pero también al trastorno mental, al deterioro cognitivo, a la discapacidad, a las personas mayores.
e ir generando un sistema de atención de cobertura universal. Es un reto importante que tenemos no solamente como Junta de Extremadura, sino como país, para generar un sistema de atención, como digo, universal. Ese es el reto. Por tanto, no nos dirigimos solo a un colectivo, sino que tratamos de generar un sistema con dos características o tres fundamentales: universalidad, equidad y accesibilidad en toda la región. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Ahora quisiera cederle la palabra a Javier Segura, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del Voluntariado de Mérida. Cuando quieras. Vale, pues muchas gracias y buenas tardes. La intervención de Miguel me recordaba a una mujer que hizo mucho por los servicios sociales en este país. Prácticamente empezó en un folio en blanco, patrocinio de la JERA. Cuando la nombraron entonces secretaria de Estado, creo que era, de Bienestar Social, se llamaba Bienestar Social, y trataba de explicarle a la gente qué era esto de los servicios sociales como derechos universales. Y dibujó en un papel la beneficencia, que era de donde veníamos, los poderosos contra los que nada tienen. Dibujó por otro lado Europa, dijo el modelo de bienestar social europeo. Pintó o escribió con un bolígrafo familias, las necesidades de la familia y la realidad que viven las familias. Y en la última palabra que escribió fue el voluntariado. Dijo, todo lo que hagan estos, lo que se hace en Europa, lo que se venía haciendo de la beneficencia, pero que hay que transformar, las necesidades familiares y personales, individuales, hay que convertirlas en derechos. Y lo que hace el voluntariado, porque la Administración no lo está haciendo, es lo que tenemos que convertir en los servicios sociales o en la política social en España. Y a partir de ahí empezó a crearla, y yo ahí ya de entrada sí que le quiero dar a esa mujer un homenaje por todo lo que hizo en su momento. Una mujer, y significar el hecho de que también fuera una mujer quien lo hiciera. ¿Qué es la plataforma del voluntariado y por qué puede estar la plataforma del voluntariado aquí? Pues está y lo es en tanto que representa a más de 50 asociaciones muy diversas que atienden a una amplísima casuísticas de problemáticas de exclusión o de necesidad, o favorecedoras de la inclusión, o incluso protección del patrimonio, de la cultura, y que por tanto lo que tienen en común es justamente esa búsqueda o esa complementariedad con la Administración donde no llega, o atender en situaciones de urgencia cuando no se produce una reacción pública, o incluso cubrir esas necesidades o esas áreas de necesidad que antes no se daban, ¿no? La plataforma del voluntariado en Mérida y su comarca lo que pretende sobre todo es la sensibilización de la ciudadanía sobre la necesidad de compartir, que es propiamente lo que es el voluntariado, de compartir capacidades, compartir la promoción de la justicia social o de la igualdad. Procura visibilizar precisamente la labor del voluntariado, muy invisible pero con un alto valor, y por otro lado promocionarlo, en el sentido de permitir que las entidades reciban o se nutran de esas personas que quieren hacer voluntariado. Pues muchas gracias. A continuación le cedo el turno a Severiano Sevilla, director gerente de FEDAPAS. Cuando quieras. A que el silencio inquieta. Esa es la sensación que tiene una persona sorda cuando acude a un sitio y no es accesible. Se pierde. FEDAPAS es la Federación de Familiares, Personas Sordas de Extremadura. Trabajamos para, sobre todo en la normalización de este colectivo. Ampliamente, una de las patas que ha dicho Miguel Simón, la accesibilidad es importantísimo. Este acto sí es accesible, hay un cablecito por ahí. La importancia de ese cablecito es que cualquier persona sorda que pueda estar sentada ahí puede oírnos perfectamente como cualquiera, con su prótesis. A partir de ahí os podéis imaginar que nuestro colectivo que demanda en esto de los servicios sociales y demás, fijaos, solo con hacer accesible ya no solo a la discapacidad auditiva, sino hacer todo el entorno accesible universal, estaríamos acortando muchísimo. Estaríamos consiguiendo que desde que nace el niño, en la atención temprana, que ya se trabaja la accesibilidad, en la educación, etcétera, no habría tantas barreras, no habría esas dificultades. Hablábamos ayer en otra mesa
de la empleabilidad. Y yo decía, fijaos que la empleabilidad es algo que se exige a la persona, que se prepare bien, que luche, su autoestima. Las personas con discapacidad se preparan, luchan, intentan estudiar, pero ¡pum!, las barreras que tienen. En el caso de la discapacidad con la que yo trabajo, las de la comunicación, contaba el ejemplo de que una persona sorda, ATS, para hacer enfermería, su fonendoscopio cuesta 3.000 euros, que se lo tiene que pagar ella. Eso es un obstáculo, eso es una diferencia. Pues ahí trabajamos. Es decir, entended que de eso se trata, de que si conseguimos todos entender que los entornos accesibles nos hacen más iguales, luego el decir que somos un colectivo en riesgo de exclusión se limitaría al mínimo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, me gustaría cederle la palabra a Sebastián González, director gerente de Plena Inclusión Extremadura. Cuando quieras. Buenas tardes. Voy a explicar rápidamente qué es Plena Inclusión Extremadura y dar algunas cifras. Es la federación de las asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Muy largo de decir, lo que antiguamente o lo que todavía algunas se llaman las APROSUBA en la provincia de Badajoz, tienen otro nombre en la provincia de Cáceres, aunque ya desde hace unos años hemos apostado por el nombre y han cambiado la mayoría de ellas, aunque todavía ni siquiera la ciudadanía muchas veces lo sabe. Plena Inclusión, Llerena, Azuaga, Don Benito, etcétera, etcétera. En la provincia de Badajoz y en Cáceres tenían otro nombre, siguen usando esos nombres, Pláceas, Asindi, por mencionar algunos. Somos 27 asociaciones, la federación presta apoyos y servicios a esas asociaciones y además programas y proyectos para las personas, para las familias, para voluntariado, etcétera, etcétera. Son más de 4.000 personas atendidas en todas nuestras entidades, trabajan más de 1.600 profesionales, aproximadamente hay 8.000, 8.500 socios en todas las entidades y unas 500, 4.000 familias atendidas. Uno de los retos que tenemos en la actualidad es conseguir una igualdad de derechos y diremos por qué. Un poco Miguel contaba que es necesario que los servicios sociales lleguen a todos los colectivos, también a las personas con discapacidad. En mi caso, como son entidades de personas con discapacidad intelectual, tenemos tanto por hacer, hay mucho y muy bien conseguido, mucho de lo que se ha conseguido en favor de las personas, pero hemos cambiado el paradigma primero en Plena Inclusión, por llamarlo así, atender, y es una paradoja quizá, a escuchar más a las propias personas con discapacidad, pero también a las familias, y desde que han cogido protagonismo y nos expresan lo que quieren, nos damos cuenta de que durante muchos años a veces ni han sido escuchados teniendo una capacidad de interlocución grande, y por otra parte intentar cambiar el paradigma hacia los derechos sociales de esas propias personas. Yo hay muchas veces que tengo que dar algún dato para ejemplificar algunas malas situaciones que existen de hecho y de discriminación en la sociedad. Un joven con discapacidad intelectual, la tasa de desempleo, o al revés, el joven aproximadamente nos llevamos las manos a la cabeza cuando está la tasa de desempleo en un 25, un 30%. Un joven con discapacidad intelectual, ojo, con capacidad de trabajar, hay gente que no, que tiene mucha necesidad de apoyo, la tasa de desempleo en un joven con discapacidad intelectual puede llegar a un 80 o 90%. Y nadie se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque existe una discriminación clara, de facto, de hecho. Entonces, hay tanto que conseguir. Se decía lo del silencio, lo de la accesibilidad. ¿Hay accesibilidad universal aquí? Yo digo que no. No hay accesibilidad cognitiva. Una persona con discapacidad aquí que necesita buscar un baño, lo necesita y necesita saber dónde está. Yo aquí no veo que esté bien señalizado. La salida. La discapacidad intelectual, pero no solo, sino también las personas que tienen problemas de dislexia cognitiva, personas mayores, necesitan que la accesibilidad realmente sea universal. Es decir, que podamos entender cómo manejarnos en este espacio tan inmenso, pero también leer, porque así lo hace, y poder entender un contrato de telefonía móvil, que todo el mundo lo usa, o un contrato de una cuenta bancaria, que también ellos lo utilizan, ¿vale?
De acuerdo, pues muchísimas gracias. A vosotros. Finalmente, para finalizar esta ronda de presentaciones, quisiera cederle la palabra a Marisa Prudencio, presidenta de la Asociación de Mujeres Sembrando. Cuando quiera. Buenas tardes y muchas gracias por haber contado con nosotras. A ver, nosotras somos una asociación que nace ante la reflexión de ver la cantidad de mujeres que estaban en las colas de Cáritas, Cruz Roja y otras entidades benéficas. Y pensábamos nosotras que estaban empobrecidas esas familias, que eran sin embargo las mujeres las que estaban en esas colas y que esas mujeres tenían capacidad suficiente para elevarse por encima de ese empobrecimiento al que habían sido sometidas o las cadenas que este sistema patriarcal y capitalista les había impuesto. Entonces, ante estas reflexiones, con ellas mismas, con estas compañeras, ¿no?, elaboramos un proyecto. El proyecto es múltiple, pero sobre todo, y luego a lo mejor luego da la oportunidad de contarlo, sobre todo lo que queríamos era lograr que todas cooperáramos para levantarnos de esta situación que entendíamos que daba muchísimo sufrimiento y que este sufrimiento era injusto, absolutamente injusto e innecesario. Es innecesario que una madre no tenga que darle leche a su niño o a su niña por la mañana o que no tenga suficiente para comprarle el cuaderno que esa criatura necesita. Y en torno a eso estamos trabajando desde hace más de 4 años. Hace menos de un año se nos cedió por parte del ayuntamiento un lugar que le hemos dado en llamar el sitio de las mujeres, porque no quiere ser solamente el sitio de las mujeres sembrando, sino que quiere ser el sitio de las mujeres de Mérida. Y nuestra asociación sí es verdad que está localizada sobre todo en Mérida, pero es una asociación de ámbito regional, ¿vale? ¿Cómo no decir que no es solamente... O sea, cuando alguien carece de la casa, la estabilidad, del techo, es que carece de todo lo demás. Cuando se habla de vivienda digna, no se habla de 4 paredes y el resto de paredes de platú. Se habla de agua, de gas, de electricidad, de comida, de vestidos. Se supone que eso tendría que estar cubierto por todas las criaturas por el hecho de haber nacido. Bueno, pues eso es una suposición que no existe. Se supone que no existe en África o en Latinoamérica. Bueno, pues, compañeras y compañeros que estáis aquí todos, eso existe a un par de kilómetros, eso no existe a un par de kilómetros de esta sede. Y como decimos en el movimiento feminista, lo que no se nombra no existe. Y eso sí existe. Y luego continuaremos contando mucho más. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por presentar vuestros proyectos, muy necesarios en la sociedad que tenemos y sobre todo que aportarán muchísimo a la mesa de hoy. Bueno, cada uno de los ponentes de la mesa viene de un espacio, bueno, tenemos un espacio común, pero cada uno tiene su propia trayectoria. El propósito de esta mesa es el de encontrar soluciones para cómo integrar a todas las personas en la comunidad, pero cada persona es absolutamente diferente y tiene sus propias circunstancias dentro de los grupos, ¿no? Hablar de una única solución sería una cosa muy generalista y no sé si sería muy útil. Quizá me gustaría invitaros a que de manera conjunta reflexionemos sobre cuál es la situación actual. Para poder aportar una solución debemos conocer cuál es la situación.
Por ejemplo, se me ocurre lanzaros una pregunta a Sebastián y Severiano sobre cuál es la situación de los miembros de vuestras comunidades en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo no es accesible o cómo no están integrados? Por ejemplo, sí. Severino. Mira, desde el colectivo con el que yo trabajo, fijaos, la situación se da en que esta discapacidad es invisible. Es decir, enseguida podemos identificar a una persona síndrome de Down, a una persona ciega, a una persona en silla de ruedas, pero una persona sorda es muy difícil de identificar así a priori. ¿Esto que genera? Bueno, pues que la sociedad es como es y va poniendo medidas, bueno, pues casi por inercia. Esto es el primer obstáculo. Fijaos, nosotros tenemos un centro especial de empleo que lo que hace aquí en Extremadura es trabajar para eliminar las barreras de la comunicación. Ponemos bucles magnéticos. Más o menos controlo dónde puede estar este sistema y os aseguro que en el entorno de servicios sociales creo que en ninguna residencia de personas mayores, voy a hablar, no hay ninguno. Y fijaos que es un entorno que por edad, el grueso de la discapacidad auditiva, son muchas personas con discapacidad auditiva, pero el grueso se da en las edades avanzadas. ¿Por qué? Pues porque es una de las circunstancias del ser mayor, vas perdiendo oído y ahí sin embargo no se tiene en cuenta. Si le sumas cualquier otro problema que tenga esa persona mayor, el aislamiento está asegurado. Ahí lo traslada a los jóvenes en la universidad, en el colegio, etcétera, etcétera. De acuerdo, muchas gracias. Sebastián. Bueno, yo quería partir simplemente de un ejemplo. Hasta hace un par de semanas, quizá 3, más de 3.100 y pico personas en Extremadura no podían votar. ¿Qué personas no podían votar? Un montón de personas con discapacidad intelectual que estaban incapacitadas. Y os voy a decir un ejemplo, me gustaría a lo mejor quizás preguntar a alguna persona aquí, a esas personas con discapacidad intelectual, a veces se les incapacitaba y un juez, sin escuchar a veces muchos informes sociales, psicológicos, etcétera, etcétera, se encerraba con la persona con discapacidad intelectual y a veces decía preguntas, esto es verídico, esto es basado en hechos reales, no es una película. Dígame usted 5 medidas del último programa electoral de Ciudadanos. A mí me gustaría saber cuántas de los que están aquí recuerdan 5 medidas y si no se las sabían decir, no, que esta persona no está capacitada para votar. Está comprobado que no quiero decir burradas, pero un porcentaje alto, cuando echa su voto a las urnas, vota por simpatía, por familiaridad, porque le cae simpático, le parece guapo, porque la familia vota así, por la influencia, por lo que ha visto en televisión. Sin embargo, a la persona con discapacidad intelectual se le exigía un montón de cosas más, ¿vale? En el proceso de incapacitación, a veces ahora se llama modificación de la capacidad jurídica, se le hacían preguntas para ver su capacidad a la hora de poder o no votar. Y de hecho, ha habido años y años, más de 30 años, hemos estado el colectivo de entidades en favor de las personas con discapacidad intentando que recuperaran el voto. Hasta hace 2 semanas no pueden esas personas votar. Y yo diría, ¿por qué? O sea, ¿a alguien de los que estamos aquí se nos hacen esas preguntas para decir, si tú no sabes decirlo, te incapacito y con lo cual no tienes derecho al voto? A nadie, o sea, hay muchas cosas, por eso cuando yo hablaba y utilizaba esa palabra de el paradigma, ese palabra, lo que quiero decir es que los derechos sociales no se pueden dar por supuesto. Hay que ir conquistándolos día a día y cuando hablamos de servicios sociales sería más importante hablar de derechos sociales, no dar por supuesto que todo el mundo los tiene, porque incluso aquí en el primer mundo no los tienen un montón de personas. No sé si Miguel, Javier y Marisa quieren aportar algo de cómo creéis que es la situación actual. Pues aportar, me ha alegrado escucharle al compañero decir que le gusta la palabra de
derechos sociales más que de servicios sociales. Evidentemente que los derechos, ni los derechos sociales ni los derechos humanos. Es decir, se nos ha dado el caso en estos días de una compañera nuestra que no podía comprarle las gafas a su chaval, que está estudiando, y cuando ha llegado a los servicios sociales le han dicho que no había dinero. Y otra compañera con un chaval también con discapacidad física e intelectual, necesitaba unas plantillas. Estas plantillas han sido recetadas por un médico el 15 de agosto. Tiene aprobadas las plantillas, pero aún todavía no tiene el dinero para poder pagarlas. Eso es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Pero esto tiene una explicación, y tiene una explicación porque el 10% de la población tiene tanta riqueza como el resto de la humanidad. Entonces, claro, no nos salen las cuentas, no nos van a salir nunca. Y estamos un poco dormidos, porque además vivimos de espaldas a esta realidad. Nos creemos que eso ocurre en otros sitios. Compañeras nuestras que le han concedido una vivienda social porque la desahucian de una vivienda de alquiler amueblada y no puede ocupar la vivienda social porque no tiene cocina, porque no tiene cama, porque no tiene nada. Y ahí entramos nosotras con la solidaridad también de los y las empobrecidas, y vamos tratando de amueblarles la casa. Luego entonces tenemos un mundo, o sea, esto de que el 8% o 8 personas en 8 personas tengan más que 1.300 millones de personas, como es Virgay, los de Amazon, los de, en fin, que esto sea así, esto se llama violencia, ¿eh? Esto se llama violencia. Y ha habido alguien por ahí que al comentarle esto me ha dicho, eso es criminal, ¿vale? Porque el chavalito que yo conozco, porque claro, cuando a ti te dan unas pocas de estadística, eso es muy frío. Ahora, cuando tú conoces día a día que eso es una realidad y que esa realidad es la punta del iceberg de lo que hay, cuando ves las lágrimas, cuando ves la cara, la estadística deja de ser estadística para convertirse en algo que sale de aquí. De aquí y de ponerle toda la energía que haya que ponerle a esto. Esto no puede ser. Y vivimos de espaldas a esta realidad. Y nos cuesta contarlo. Y no me cuesta a mí, pero nos cuesta porque no queremos, porque es que no nos gusta, claro, no nos gusta. Porque no, dice, pero ¿cómo vivo en este mundo? ¿O cómo se tira en Mérida 1.500 contenedores de comida y no hay comida en la mesa de la gente? Yo no consiento a nadie que me diga que no hay dinero. Es mentira. Quien nos lo diga, tú eres un mentiroso. Y tenía razón el compañero que me decía, eso no es violencia, eso es criminal. Claro que sí, porque eso lleva
luego a muchas otras cosas, a suicidios que no nos cuentan los medios de comunicación. Dice el sistema que para no alentar al suicidio, oiga usted, para no alentar al suicidio hay que tener a la gente trabajando o hay que compartir, porque el pleno empleo sabemos que no existe, que no va a existir. Eso sabemos que no va a existir. Pero lo que no puede ser es que encima nos culpen de que si lo contamos pues se va a suicidar la gente. Creo que Javier quería decir algo. Sí, es porque escuchando a Marisa es verdad que todos se nos vienen a la cabeza muchas situaciones, muchos casos puntuales que nos hemos encontrado de frente y que claman, ¿no? Como se suele decir, es que clama al cielo, ¿no? Esta situación de injusticia que se da, ¿no? Y cómo efectivamente, pues, el movimiento asociativo, de fundaciones, asociaciones, federaciones, crea redes de solidaridad que precisamente lo que contribuyen es a poner de manifiesto pues esta desigualdad, esta injusticia, a la vez que contribuye pues a tratar de paliar las carencias o mejorar en la medida de lo posible la vida de las personas, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Eso ha sido, y es verdad que es poco visible, realmente es poco visible, ¿no? Una de las experiencias más gratificantes que uno encuentra cuando participa en asociaciones es precisamente cómo personas que han hecho voluntariado, con posterioridad, al cabo del tiempo, lo cuentan como una de sus mejores experiencias, en la que poniendo tiempo han adquirido o han perfeccionado habilidades personales, competencias que luego les han servido para su desarrollo profesional. Lo más curioso de todo eso es que todos los valores que se están reivindicando, Marisa lo ha explicado Sebastián o lo ha explicado Sebe, es decir, la necesidad de hacer una sociedad inclusiva, una sociedad más igualitaria, una sociedad equitativa en cuanto a derechos para todas las personas, pues esos valores se han ido adquiriendo, lo han ido recibiendo precisamente en los movimientos asociativos, ¿no? Y lo han trasladado también al ámbito a lo mejor de las empresas en las que están trabajando. Curiosamente muchos de ellos en el ámbito de la economía social, del movimiento cooperativo, que es donde han encontrado precisamente el lugar donde desarrollarse humana y profesionalmente y crear una economía diferente, una economía que no sea especulativa, una economía real, una economía basada en las personas, en lo que las personas necesitan y que transforma realmente la sociedad, ¿no? Llama mucho la atención de que por sus características Extremadura, desgraciadamente, pues muy desperdigada, pero nos encontramos en muy distintos rincones experiencias muy interesantes de cómo a partir de una asociación se han creado movimientos cooperativos, movimientos empresariales que han contribuido pues a fijar a la población en su municipio, a que el municipio crezca, ha servido para que las personas estén plenamente incluidas y se palpa, y además eso, a lo mejor los medios de comunicación, que son a través de los que absorbemos muchas noticias, no lo vemos, pero que sí han generado un impacto y un efecto muy positivo, ¿no? Y eso sí que me gustaría comentarlo, ¿no? Es decir, hay que encontrar, de alguna manera, ya que estamos en una feria de economía social y de servicios sociales, hay que encontrar mucho más espacios, muchas más experiencias, hay que ponerlas mucho más visibles de cómo ayudan, ¿no? Las experiencias que han estado comentando justamente antes de esta mesa o esta mañana son un ejemplo claro de cómo con poco se consigue mucho. Y ahí voy a terminar con una frase precisamente de Machado: el que confunda valor y precio es un necio. Es decir, estamos hablando de un alto impacto, de un alto valor, con muy poco precio, con muy bajo costo desde el punto de vista económico. Yo sí que me gustaría, o sea, es verdad que vivimos en un mundo imperfecto, desigual, es cierto, a nadie se le escapa, es cierto que la desigualdad ha incrementado en los últimos años a niveles brutales, evidentemente de una manera modesta, a los que estamos aquí nos toca analizar una realidad local, no una realidad global, ¿no? Y en ese sentido sí me gustaría romper una lanza por los servicios públicos, es decir, por la capacidad de la administración pública para generar sistemas de protección social que hagan que una inmensa mayoría de ciudadanos no se caigan por las rejillas de la exclusión. Afortunadamente,
tenemos un país en el que tenemos un sistema sanitario gratuito y universal, con todos los matices que queramos, ¿de acuerdo? Pero gratuito y universal, que permite que las personas no se empobrezcan cuando tienen una enfermedad o necesitan un ingreso. Afortunadamente tenemos un país que ha sabido evolucionar en los últimos 30 años, solo 30, no me voy más atrás, de llamar minusválidos a las personas a tener una red de protección que actualmente en nuestra comunidad autónoma llega prácticamente a 30.000 personas. Yo creo que son avances. No verlos es quedarse anclado en otros modelos. Es verdad que esto va acompañado, bajo mi punto de vista, de 3 elementos. Uno, que aunque sea muy aburrido, pero es así, que es la legislación. Hay cosas que en este país no se habían podido hacer si no hubiera habido una ley general de sanidad. Hay cosas que en este país no se hubieran hecho ni se hubieran mantenido si no hubiera habido una ley de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, que con todos los matices sigue en vigor y actualmente atiende en nuestra comunidad autónoma a 27.000 personas. Por tanto, ese es un primer elemento, aburrido a veces, real decreto, ley, aburrido, pero que marca derechos y obliga. En segundo lugar, la red familiar, comunitaria, de voluntariado, de movimiento asociativo. El otro día oía una frase de una persona que me llamó mucho la atención. Decía, si hubiera mejores vecinos, no necesitaríamos tanto voluntariado. Bueno, probablemente esta pérdida de los valores comunitarios ha hecho que la administración pública, el movimiento asociativo y el movimiento ciudadano en general tenga que organizarse para generar esas redes de soporte, porque ha ido disgregándose el tejido familiar, el tejido social, el tejido comunitario, y es un fenómeno también de nuestra época. En ese sentido, ha debido reforzarse más los sistemas de protección social. Y en tercer lugar, el dinero. Claro que es importante el dinero, claro. Es que es todo. Es decir, es que si no se marca en los presupuestos una determinada partida X para soportar el incremento del salario mínimo, por ejemplo, que se va a producir el próximo día 21, esperemos, en el Consejo de Gobierno, o para soportar, y ellos lo saben bien, el incremento que se ha producido en los convenios de los trabajadores de discapacidad, no se podrá pagar un sueldo digno a esos trabajadores. Entonces, al final vivimos en un entorno en el que, por desgracia, si no se genera dinero y no se distribuye de manera adecuada, y ahí sí entra la política y las decisiones, y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado aquí, pues no podemos avanzar. Pero, como digo, avanzar en un sistema de protección social que luego tenga que ser complementado con la iniciativa familiar, social, comunitaria, de voluntariado. Pero si pensamos que un sistema de protección social se va a generar con eso solo, nos estamos equivocando, porque no genera ningún derecho, ninguna estabilidad, ni ninguna dignidad tampoco en muchas ocasiones para quien lo recibe. Por tanto, complemento sí, pero apostemos por los sistemas de protección públicos y reivindiquemos donde tengamos que reivindicar para conseguirlo y sobre todo para mantenerlo. Estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián. Es que pensamos que tenemos determinadas cosas aseguradas y no las tenemos en absoluto. Mira, en relación a eso que decía Miguel, hace relativamente poco nosotros teníamos una reunión con el consejero de Salud y Políticas Sociales por un tema y nos afecta mucho el tema del salario, la subida del salario mínimo. Nosotros no cuestionando la subida del salario mínimo interprofesional, 900 como si llega, dicen, en el 2021 a 1080, ojalá, como trabajadores y sobre todo como entidades que estamos al lado de la persona con discapacidad, cuanto más salario se cobre, pero mejor para ellos, como mínimo el salario mínimo. La subida del salario mínimo puede afectar de una manera paradójica a la destrucción de un montón de puestos de trabajo en Extremadura y fuera de Extremadura. ¿Cómo? Hay un montón de centros especiales de empleo con personas con discapacidad intelectual, que son las que más, o una de las que más, también con enfermedad mental, etcétera, etcétera, con grandes dificultades de inserción, especiales dificultades de inserción, que lo van a tener muy difíciles, porque en el mercado ordinario de trabajo,
compiten con otras empresas y aun teniendo alguna bonificación en seguridad social y sobre todo salariales, pues pueden no llegar a ser competitivas. Por eso yo al principio creo que no se me olvidó decir que es fundamental, en el título de la mesa redonda, que es fundamental sensibilización a toda la sociedad, sensibilizar, y luego medidas de discriminación positiva. Y es fundamental, nosotros al consejero de Salud y Políticas Sociales le decíamos eso, la subida del salario mínimo interprofesional, si no se ataja desde Educación y Empleo, desde el SESPE, bonificando más determinados contratos laborales que tienen la gente de los centros especiales de empleo, ¿qué va a ocurrir? Pues que de empleo, la persona de ser un contribuyente a la sociedad, incluso bonificado, va a ser un receptor de medidas de protección social. Es decir, de ser un contribuyente, pagar seguridad social, pagar Hacienda, IRPF y todo eso, se va a poner a la cola de los servicios sociales. En Extremadura, solo de nuestras entidades, más de 300 personas con discapacidad intelectual, que son personas trabajadoras con capacidad de trabajar con especiales dificultades de inserción. Es decir, de ser un contribuyente a ser un receptor de medidas sociales. ¿Para eso qué hace falta? Económicamente es insignificante para un presupuesto como es la consejería, pero para ese colectivo es muy importante. Y lo que a veces no se pone en la balanza es que por no bajar un poquito la balanza aquí, a veces se baja del todo, es decir, te van a la cola de las prestaciones sociales un montón de gente, ¿vale? Y al final sale más caro incluso a la sociedad. Eso a veces no se piensa, no se mide, no se pone en un presupuesto, porque hay gente que no ve esa capacidad de vasos comunicantes que tienen en un presupuesto de una Junta de Extremadura o en un sistema de protección social medidas de discriminación positiva. Es decir, es que es muy simple, saldría mucho más barato eso, ¿vale? No sé si me he explicado. Sí, en línea un poco de lo que estáis comentando, de esos retos que existen, la situación actual que tenemos, me gustaría haceros una pregunta, hacer una ronda para que me respondáis de cómo cada uno de vosotros y vosotras, con vuestras entidades, cómo afrontáis esos retos. ¿Qué hacen vuestras entidades que sea innovador para solucionarlo? Entendiendo la innovación como esa innovación social, que son esos cambios positivos que tienen impacto en la sociedad y que benefician a todos esos miembros de la sociedad. Miguel, por favor. ¿Qué hacemos nosotros? Innovador. 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 Nosotros hacemos innovador seguir manteniendo el sistema, ¿no? Es decir, el SEPAD dedica anualmente 316 millones de euros este año a mantener las políticas sociales especializadas, ¿no? A tratar de primar a aquellos colectivos con especiales necesidades de atención, principalmente derivadas de patologías debidas a discapacidad, dependencia, trastorno mental, o las situaciones de mayores, como digo, con dependencia, o incluso personas con deterioro cognitivo, etcétera, ¿no? Que necesitan algo básico. Es decir, hablamos del sistema educativo, del sistema sanitario y hablamos también de la necesidad de atender sus situaciones de dependencia, que le pongan en condiciones de poder acceder en igualdad de condiciones al empleo, al disfrute de su ocio, a la recuperación de cuestiones muy básicas para su funcionamiento cotidiano y que en el fondo permitan aquellas condiciones que le hagan o que le favorezcan su inclusión social. Eso se consigue a través de centros de día, de centros residenciales, etcétera. No es solamente un esfuerzo de la Junta de Extremadura. Yo creo que aquí sí es muy importante recalcar que el sistema de atención a la dependencia que existe en Extremadura y en otros sitios es un sistema formado por el esfuerzo de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Junta de Extremadura, por supuesto, también de las entidades que operan en el sector, de las empresas de economía social, de las fundaciones, del tejido asociativo, del voluntariado. Entonces, nosotros contribuimos a eso con un esfuerzo económico importante que cada año se incrementa, aunque no deja de ser una gota en el océano en ocasiones, porque en los servicios sociales siempre hay déficit, las necesidades nos desbordan. Severiano comentaba antes, no hay bucles magnéticos en las residencias. Cierto, es cierto. Es decir, las carencias que hay en servicios sociales son grandes en relación a las necesidades que hay.
El avance también es grande, no proporcional a las necesidades, nunca lo es. Pero es verdad que ese sistema permite, como digo, mantener, sostener, sin que se caigan a muchas personas, afortunadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la esperanza y procurar hacerlo bien. Es decir, procurar que el dinero que los extremeños, las extremeñas nos entregan para la gestión sea una gestión eficiente, que llegue a todo el mundo y que también lo multiplicamos, no como los panes y los peces, pero procuramos que por lo menos llegue a mucha gente, ¿no? Hacerlo bien y, como digo, tener cierta sensibilidad y cierto conocimiento. Yo creo que las dos cosas son importantes. Es decir, es imposible gestionar en servicios sociales desde una entidad pública si no se tiene conocimiento de la situación y la realidad de las personas afectadas y si no se tiene la suficiente sensibilidad como para saber que no estamos hablando de expedientes o de procedimientos, sino que estamos hablando de personas, ¿no? Y eso procuramos tenerlo a gala y llevarlo a la práctica diariamente. De acuerdo, muchas gracias. Yo me gustaría decir algo más, porque tú no lo has mencionado, pero lo que es la financiación de la dependencia, basado en la ley de la dependencia, marcaba una equidad, ¿no? Un 50-50 entre las aportaciones que tenía que hacer el Estado, gobierno central, y lo que tiene que aportar la comunidad autónoma, más o menos, ¿no? Pero hablando de desigualdades, ¿cómo está aquí en Extremadura? Porque creo que la Junta está dando 85 de cada 100 euros aproximadamente. Pues como diría en otra ocasión, me alegro que me hagas esa pregunta. Efectivamente, el esfuerzo que están haciendo ahora mismo las comunidades autónomas, no solo la comunidad autónoma extremeña, sino el resto de las comunidades autónomas, es muy importante. Ahora mismo, la aportación del Estado en relación a los presupuestos del SEPAZ el año pasado fue del 13%. Es decir, que la comunidad autónoma está destinando recursos propios a la atención a la dependencia por un valor de un 87%. Esta cantidad se ha visto disminuida durante los últimos años, partiendo aproximadamente pues, de cifras que estaban en el 18 o el 20%, a partir de una decisión del Gobierno central que año 2011, del año el Gobierno 2011 Rajoy, del Real Decreto, el decretazo, en el que eliminó el nivel mínimo de financiación. Es decir, que a nosotros nos daba dinero por una serie de personas en situación de dependencia que atendíamos y por una serie de variables o de indicadores demográficos de otro tipo. Eso suponía anualmente 8 millones de euros que se detrayeron de las cuentas, más otros 2-3 millones por determinados criterios de ponderación. Es decir, que en los últimos años, desde el año 2012, que se aprobó el Real Decreto, hemos perdido en la comunidad el orden de 80 millones de euros, que es prácticamente el déficit que ahora mismo venimos arrastrando en materia de dependencia. Así que me alegro que me hagas esta pregunta, Javier, no tenía yo previsto sacar el tema. Bueno, pues gracias, Javier. Ahora te toca a ti contarnos qué hacéis de novedoso en vuestra plataforma. Efectivamente, a ver, esto es a título individual, participo en la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, manejamos estos datos con bastante frecuencia, manejamos estos datos desde el punto de vista de recursos económicos, pero también manejamos los datos de cuántas personas están esperando no el reconocimiento del derecho, sino el beneficio del derecho reconocido en materia de dependencia, ¿no? Desgraciadamente, en Extremadura tenemos bastantes cientos de personas que están esperando poder verse beneficiadas de ese propio derecho, ¿no? Y uno dice, ¿por qué, no? Tú hablabas del equilibrio y del esfuerzo que hay que hacer para poder mantener todo el sistema y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales dice, es decir, Extremadura hace un verdadero esfuerzo con unos recursos bastante limitados y sobre todo con unas características poblacionales y geográficas que hacen, entre comillas, más ineficientes los recursos que se destinan, porque tenemos a la población muy dispersa en municipios muy pequeños. Y ahora ya, hablando con lo innovador que tú comentas, ¿no? Justamente estas características de Extremadura, estos núcleos de población tan reducidos, tan pequeños en cuanto a habitantes y esta dispersión geográfica, hace y pone mucho más de relevancia lo que es el efecto del voluntariado como red de solidaridad y cómo se multiplica la intervención que hacen las personas voluntarias a través de distintas asociaciones. Y no estamos hablando de un voluntariado puntual o un voluntariado online, no estamos hablando de una situación de emergencia a la que se reacciona colectivamente no es una casa que hay que apagar un fuego y vamos con los cubos de agua y una vez que se apaga desaparece, sino que se compromete, que arraiga y que hace que precisamente pues, la población se mantenga o la población pues, se beneficie, ¿no? Y esa es, yo creo que lo más innovador
en una sociedad en la que todos los estímulos son al individualismo, al consumo o al pensar que es el Estado, llámese el Estado cualquier tipo de administración, quien tiene que resolver el problema del vecino. Muchas gracias. Severiano, por favor. Nosotros, ya lo dije antes, desde el movimiento asociativo de la discapacidad auditiva nos atrevimos a empezar a implantar una empresa que se dedica precisamente a eliminar las barreras de la comunicación. Eso es algo importante. En Extremadura no hay ninguna y la única que hay es un centro especial de empleo. Además, damos trabajo a personas con discapacidad. Y por nuestra parte, como ONG, por supuesto que presionamos a lo macro. Sabe Miguel que vamos a la administración y le decimos, oiga, pero en el sentido de tener esto como una carrera de fondo, no queremos un sprint porque entendemos, oye, las prioridades, pero poco a poco pedimos que se vayan dando pasos. Y también como ONG al resto de la población, al resto de empresas le pedimos pequeños gestos. Mira, y un pequeño gesto es cuando entré antes de la mesa, me senté, estuve escuchando algunos de los proyectos. Uno de los proyectos sacaba un vídeo. De verdad que me alegré muchísimo que estuviera subtitulado. Es un gesto que no cuesta nada. Eso es nuestro. Y la cantidad de gente, no solo sorda, sino el que está entrando por allí tiene un ruido al lado, se apoya en la lectura. Pues simplemente con que todas las empresas en sus spots publicitarios tuvieran en cuenta eso, estamos haciendo que por lo menos una parte de la población se sienta más integrada. Desde luego, respecto a eso, por la parte que nos toca, que era nuestro vídeo, muchas veces algunas situaciones como esas se presentan como un doble esfuerzo, ¿no? Es como, bueno, ahora tengo que subtitularlo, madre mía, ¿no? Y poco a poco tenemos que incorporar, igual que hacemos millones de cosas más, meter eso dentro de nuestras pautas de trabajo, pues que al final lo que queremos si hacemos una campaña es que llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Pues que lo podamos no solo meter. tienen que ser los anuncios de vaya usted a votar de tal día, mire usted el censo, que viene subtitulado, interpretado, etcétera. Efectivamente. Sebastián, por favor, si quieres compartir vuestros proyectos innovadores. Si os parece, vamos por orden. No, yo iba a comentar alguna cosita así rápida. Nosotros tenemos aplicaciones que hemos hecho para las personas con discapacidad. Esto de la tecnología parece que es lo que más simboliza la innovación, pero nosotros hace ya unos años lo más innovador que hicimos fue escuchar a las propias personas con discapacidad intelectual y a las familias. Las personas, lo que nos dimos cuenta cuando las escuchamos atentamente y los pusimos incluso en órganos de representación y tal, era que casi no nos valía nada. Y Miguel un poco sabe que estamos intentando en proyectos de vivienda, ojalá, eso es como las residencias de mayores, ¿no? O sea, existen, son útiles, pero casi todo el mundo lo que quiere es vivir en su propia casa, rodeado de sus seres queridos, etcétera. Nosotros nos hemos dado cuenta que los modelos residenciales que teníamos no nos sirven, porque la gente quiere vivir cerca de su familia si va a poder ser, el entorno y tal. Eso tenía mucho sentido en su día, pero ahora cuando escuchas a la persona, lo que ocurre con la discapacidad intelectual es que muchos padres y madres todavía pelean por ese modelo de vivienda residencial grande o semigrande, porque se van y sus hijos no se ocupa nadie de ellos, ¿vale? Entonces, sin embargo, los propios hijos nos están diciendo, yo quiero vivir cerca de mis hermanos o en mi propia casa, y para ello, ¿qué necesito? Apoyos. ¿Y qué se necesita en esos apoyos? Pues es más caro, ¿no? Que una persona, por ejemplo, que se han muerto los padres, es más fácil y más barato, hablando mal y pronto, que se vaya de un centro residencial y que sea atendido. Es mucho más caro, y de eso alguna vez también habrá que hablar, que se quede en su propio domicilio y que se le presten los apoyos necesarios. Porque a veces estamos hablando de gente de 30 años, ¿eh? No estamos hablando de 70, sino de gente de 30 años que se quiere quedar en su domicilio, pero también que te dicen, oye, yo quiero trabajar, y es que puedo trabajar, soy un cocinero, un jardinero, un lavandero estupendo, y sin embargo no se me da la posibilidad. Voy a lo que comentaba al principio, es que la gente como yo, que se ha preparado como jardinero, tiene oportunidades y tiene un trabajo, yo no, y como yo, un 80%. Es decir, lo más innovador que es,
pues saber que hay otra forma y que tenemos que trabajar por otra forma distinta de trabajar, y es prestando los apoyos a la persona, y que la persona, dentro de las posibilidades, se quedan en el entorno. Eso no es un reto para nosotros como movimiento asociativo, es un reto para todos los que estamos aquí, claro, para el voluntariado, para las asociaciones, para la administración, ya ni te cuento, porque eso es un cambio total de paradigma que probablemente ni yo lo llegue a ver, pero hay que empezar a trabajar ya por ese modelo. Experiencias pilotos, etcétera, etcétera. De hecho, si me permite, aunque me salte el turno, pero por apostillar lo que está diciendo Sebastián, es verdad que nosotros estamos empezando a migrar determinados modelos de atención, especialmente en personas mayores, en las que las personas, primero, hay mucha gente que va a una residencia cuando se queda sola. Es decir, el problema de la soledad en entornos cada vez más despoblados, ¿no?, hace que las personas recurran a entornos residenciales. El entorno residencial, al final, tiene una serie de ventajas, pero tiene también inconvenientes. Y la persona nos dice, como comenta Sebastián, quiero seguir viviendo en mi casa, solamente me voy porque estoy solo. Entonces estamos empezando a desarrollar algunas experiencias piloto innovadoras que incorporan mecanismos no solo ya de teleasistencia, sino también de visita, muy basados también en el voluntariado, muy basados en el territorio, que le permiten a la persona darle seguridad. Incluso modelos innovadores de centros de noche, por ejemplo, o de estancias temporales, puntuales, ante situaciones, por ejemplo, de altas del hospital, etcétera, partiendo de la situación demográfica que tenemos y la red social. Por tanto, eso requiere un esfuerzo económico, efectivamente, porque resulta más caro, pero no mucho más caro. Probablemente resulte más caro tener una residencia en un pueblo de 300 habitantes o de 400, de 50 plazas, que convertir el pueblo en una residencia. Es decir, dotándole de servicios, de cobertura en la noche, de atención hostelera, de comida, etcétera, y además facilitando la accesibilidad de las viviendas en todos los sentidos. Entonces, yo creo que son modelos a explorar y modelos, además, que en nuestra comunidad nos podemos beneficiar mucho de ellos. Entendemos que no hay que apostar tanto ya por el cemento como por el enfoque comunitario para la mayoría de las personas. Hay otro grupo de personas que sí necesitan, por sus niveles de dependencia, el ser atendidos de una manera muy intensiva, pero otros no. Entonces, cuanto más flexibles sean los modelos, cuanto más respondan más a las necesidades variantes de las personas, mucho mejor. No podemos tratar igual a todo el mundo dándole las mismas coberturas residenciales. Hay que diversificar. Creo que eso sí que es algo innovador y que tenemos que ir apostando por ello, ¿no? Muchas gracias. Marisa, por favor. Sí, a ver, nosotras sí existimos, no es por otra cosa, es porque hemos visto que había una necesidad de cubrir heridas muy profundas y arañazos muy profundos que producían muchísimo sufrimiento, que producen mucho sufrimiento y que los causa este sistema del que estamos hablando. Y para ello la imaginación al poder. Hay cantidad, por ejemplo, de ropa que tiramos. Bueno, pues nosotras la recogemos. Las compañeras se llevan aquella ropa que necesitan y otra ropa la transformamos, le damos una segunda oportunidad, nosotras. Pero además, como tratamos de trabajar en red con otras mujeres o con otras asociaciones, en Badajoz se encuentra una asociación, que es La Vereda, que la ropa que ya no vale, ellas la convierten en trapos para los talleres mecánicos. Entonces, nosotras guardamos esa ropa para que ellas se la lleven. Nosotras, dentro de nuestro proyecto, tenemos el crear una cocina para aprender a reutilizar, a rentabilizar los alimentos. Por lo tanto, nos parece una barbaridad lo que decía antes de que se tiren alimentos a la basura, que vale, o que ciertas industrias de frutas o verduras en nuestra comarca esté tirando todo eso que
si revertiera en nuestra asociación, haríamos lo posible y lo imposible por hacer una cocina, porque tenemos espacio para llegar a hacer hasta conservas. ¿Vale? O sea que el sistema es canallesco tirando eso. O sea, dentro de 200 años o 100 años, cuando se haga un estudio de nuestra historia, nos van a acusar de que éramos mala gente, no solamente porque lo hacíamos, sino porque lo estábamos consintiendo. Aquello de la Edad Media, donde los ratones comían más trigo y el pueblo estaba con hambre de pan. Entonces, ahí es donde estamos nosotras. Por otra parte, los servicios sociales también están produciendo mucho sufrimiento a las compañeras, porque la tal cantidad de documentos para cualquier cosa, para lo que os decía, unas plantillas que valen 70 euros y le requieren una cantidad de documentación en nombre de no sé qué historia que se han inventado o que se han inventado diciendo que como no sé quién se llevó tanto dinero, oye usted, devuelva el dinero y vean el ingreso, simplemente vean el ingreso que tiene esa familia. Y carajo, hoy no, ayer, denle las plantillas. Hay muchas familias en nuestra ciudad, en Mérida, en Badajoz, en Cáceres, en Plasencia y en muchos de los pueblos, que tienen una economía de guerra. Porque hay una guerra. No declarada, pero sí que hay una guerra. ¿Vale? Eso es así. Y no es falta de dinero. Es que el dinero está en manos de otra gente. No me digáis que hace falta dinero. Que no es verdad. Cuando se está tirando. Y cuando vas a recogerlo y tienes que hacer 1000 historias para que tú puedas recoger las cosas y traerlas al local. Hay una ley en Francia que les prohíbe a las grandes superficies y a las industrias a tirar comida que se pueda ser reutilizable y se la devuelvan a las entidades que están organizadas para ello. No. Esta asociación que os está hablando, Mujeres Sembrando, esto se lo ha planteado a cada uno de los grupos políticos que ahora mismo están en el Parlamento. Hay una falta de empatía que es increíble. Es increíble. Y lo que estoy contando es verídico. Y no le pasa a una o dos personas. No le pasa a una o dos personas. Y no se le puede culpar a la clase trabajadora, a la clase obrera, que aquí parece que es que también nos da miedo decir que es que somos clase obrera. Oigan ustedes, que estamos trabajando por cuenta ajena, pues somos clase obrera. Eso se llama así. Pero ahora parece que eso es algo revolucionario. Pues no, mire usted, no podemos culpar a la clase obrera del empobrecimiento de otra gente. El salario mínimo interprofesional es una vergüenza. Estás casi en el umbral de la pobreza. Pero vamos, que un auxiliar de clínica no gane ni 1000 euros, pues ya me contaré. Y es así. Y es así. ¿A qué aspira una criatura con menos de 1000 euros? Ni a formar una familia si es una persona joven, ni a poder tener una vivienda y independizarse de sus padres. Pero esto no puede ser. Esto no se sostiene. Esto no se sostiene. No sé si nosotras somos una asociación o un movimiento social. Evidentemente tenemos que estar, porque las injusticias no las podemos
no las podemos ahí como si fuéramos indolentes, sin empatía ninguna. No, 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 no. Entre otras cosas porque las propias compañeras que están sufriendo esto, tenemos una compañera que está cogiendo aceitunas. Oigan ustedes, que coger aceitunas en este mes no es una tontería. Los tabales de 30 kilos, 4 euros. Y le preguntaba, compañera, ¿y cuántos tabales coges? 4. 4 dependiendo del olivo. Echen la cuenta. Llamo por teléfono porque tiene un problema de vivienda y le estábamos arreglando, y su tía, que me coge el teléfono, me dice, no viene. Y entonces le dije, ¿y ahora no viene hasta muy tarde? ¿Y ahora se va? A las 7:30 de la mañana. Y ahora vuelve, más tarde de las 8. Todo el día en el campo. Eso se llama violencia. O como decía el compañero antes, eso es criminalesco. Eso o lo solucionamos, o a lo mejor hay que contestarlo de otra manera, y ya es lamentable. Para que 8 señores tengan más dinero que 1.300 millones de criaturas. ¿Y eso quién se lo consiente? Se lo consienten las leyes españolas, las leyes europeas, las leyes mundiales. Todos se ponen de acuerdo para consentir que esos señores tengan eso. ¿Y de dónde sacan ese dinero? Es que tenemos que hacer esa reflexión. Sacan ese dinero de la explotación de niños, de mujeres en otros países. Claro. Y hay quien dice que el aleteo de una mariposa en la India puede provocar un tsunami pongamos en Centro Europa, o en el sur de Europa, o en el este de Europa. Luego nos echaremos las manos a la cabeza. Pero si seguimos consintiendo esto, y si seguimos consintiendo esto, porque no, el problema no es de los malos, el problema es de los buenos que se callan. El problema es de los buenos que se callan, o que nos callamos. Bueno, pues muchas gracias con esta reflexión que nos invita a pensar a todos. Quisiera abrir el turno de palabra al público. No sé si alguno o alguna de los asistentes desea hacer alguna... María Antonia, por favor. Una pregunta a ti, Miguel. A mí. Pero le van a dar un micro. Una pregunta, Miguel. No sé si desde el SEPA se tiene conocimiento de la barbaridad que hay para que te valoren a una persona dependiente que actualmente está en año y medio. Se piensa tomar medidas para rebajar este tiempo de espera. Y luego no es solo que valoren a esa persona. Se oye, ¿no? Para No, que no se entiende. No estamos No te hemos oído nada. A ver, repito de nuevo. No sé si desde el SEPA se tiene conocimiento de la demora que hay para valorar a una persona dependiente. Actualmente está en año y medio y no es solo que valoren a esa persona, sino que luego para que esa persona tenga acceso a las ayudas que le corresponden por su dependencia, vamos a otro año para poder recibir esas ayudas. Me gustaría saber si desde el SEPA se van a tomar medidas para rebajar este tiempo de espera. Gracias. Ya no es tan bonita la historia. Claro que tenemos conocimiento, obviamente. Es verdad que cuando surge la ley se dimensionan una serie de equipos de valoración que se han ido mermando durante el tiempo y ha habido dificultades también derivadas de alguna normativa estatal para reponer determinado personal. Somos la comunidad autónoma, hemos sido durante mucho tiempo la primera comunidad autónoma, ahora somos la segunda en número de peticiones o solicitudes de dependencia por habitante, ¿no? Y además tenemos el elemento añadido de la dispersión. La ley de dependencia además es una ley que surgió excesivamente burocratizada, es decir, que exige además el único procedimiento de la Administración que requiere ir al domicilio de la persona. Con lo cual, eso obliga a unos recorridos y a unos tiempos
que se han ido alargando. Evidentemente no nos sentimos satisfechos con los tiempos de espera que tenemos, ni muchísimo menos. Hemos tomado algunas medidas. Algunas de ellas están relacionadas con el hecho, por ejemplo, de que las valoraciones en las personas que están ya en centros residenciales sean hechas por el propio personal que está en esos centros residenciales y que no vayan los equipos de valoración, que puedan liberar tiempo. Otras medidas que estamos tomando es la de que se haga la valoración y la negociación del PIA en la misma visita, de tal manera que el ciudadano, que en muchos casos lo que solicita es un entorno, pues se le pueda dejar tramitado ya en la propia visita esa valoración, de tal manera que donde antes había 2 visitas, ahora se hará una sola. Otro tercer elemento del que estamos trabajando es el hecho de no pedirle tantas veces al ciudadano la misma información. Hay información que ya tenemos, que ya tiene el sistema, generalmente información de tipo social. Estamos tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con los servicios sociales de base para que la información que se aporte al documento de solicitud de dependencia sea ya el informe social, de tal manera que nosotros no volvamos a solicitar más esa información. Desde luego, estamos empeñados también en la incorporación de más personas. Ese es un elemento complicado, complicado de hacer por la tasa de reposición que tenemos de las personas que trabajan en la administración pública, que nos impide crecer, nos está impidiendo crecer, es decir, la normativa que tenemos a nivel estatal. Y obviamente hemos tratado también de compensar trasladando valoradores de unas zonas a otras en las que había más solicitudes de dependencia. Como digo, son determinadas medidas de gestión que esperemos que vayan contribuyendo poco a poco a bajar la valoración de dependencia. También es cierto una cosa, que hay más solicitudes de valoración de dependencia donde más beneficiarios hay. Nosotros somos la 6ª comunidad autónoma con más beneficiarios de España por tasa, de tal manera que sí que podemos hablar de que el sistema funciona y la gente lo utiliza, ¿no? Y eso hace que incremente la demanda. Evidentemente no nos sentimos para nada satisfechos de los resultados ni de los datos que estamos ofreciendo y en muchas ocasiones hemos desarrollado algunas vías especiales para personas que están en situación, por ejemplo, terminal o en niños, es decir, que tienen un acceso un poco más rápido. Esperemos que las medidas que vamos tomando se puedan ver reflejado, puedan reflejar el descenso de las listas de espera, ¿no? También es cierto que hace poco, hablando de dinero, hemos dotado de 4 millones más al sistema y nos ha permitido incluir en el último mes 3.000 beneficiarios nuevos para eliminar la lista de espera. En el año 2015 se incorporaron de golpe 10.000 personas que tenían el derecho adquirido a una prestación y que ese derecho fue aplazado en el año 2012. Se quedaron pendientes hasta el 2015. Y nos encontramos al inicio de esta legislatura con 10.000 personas a las que había que atender al día siguiente. Hemos ido poco a poco enjugando esa lista de espera, incorporando gente al sistema. Todavía nos quedan unos cuantos, quedan algunos cientos, Javier lo decía antes, pero sí que hemos enjugado 7.000 prácticamente, 7.000 o 8.000 personas, ¿no? Muy por encima de la tasa de reposición. No nos sentimos, como digo, para nada orgullosos. Tenemos que seguir incrementando la dotación de recursos y las medidas de gestión. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o desea compartir una reflexión. Juan Carlos. Gracias. No, yo solamente una reflexión por apoyar lo que decía la compañera, que efectivamente faltaría más que a la clase trabajadora se nos culpara de la situación, ¿no? De las desigualdades, ¿no? Incluso diría, ni culpar a esas multinacionales que actúan como actúan y llevan así actuando desde tiempo, ¿no? Pero sí que la clase trabajadora o la ciudadanía de a pie sí que tenemos herramientas y una herramienta concreta muy poderosa para cambiar las cosas, que es el consumo diario. Y eso sí que invito siempre a que seamos coherentes entre lo que pensamos, contra lo que nos indignamos y en lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Porque podemos optar por tener nuestro dinero en esos bancos que echan a la gente de sus casas o que explotan o que tienen dinero en paraísos fiscales, o tener nuestro dinero en alternativas que la hay de finanzas alternativas o de banca ética, ¿no? O podemos optar por comprar la ropa en las empresas de Amancio Ortega, ¿no? Uno de esos 8 hombres, ¿no? Que tiene más patrimonio que miles de millones en toda la tierra, o comprar la ropa en empresas cooperativas locales o sostenibles, ¿no? Y podemos optar por comprar el café o el azúcar o el té o el cacao de marcas de multinacionales que explotan a los grupos productores en el sur, o consumir
ese tipo de productos de empresas que son responsables, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como reflexión, invitar a que en nuestro día a día, pues bueno, esa indignación nos la llevemos a esa herramienta que hacemos o que todos los días, que es o fomentar un tipo de economía o fomentar otro, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna aportación más, alguna pregunta? Sí. Sí, muy buenas. Es medio reflexión, medio comentario, ¿no? También aprovechando con Miguel, ¿no?, del SEPAS, lo que ha estado diciendo de esas medidas innovadoras, ¿no?, que están tomando, que quieren tomar. Si no han tenido ya en consideración el tema de estas viviendas colaborativas, ¿no?, que hablamos nosotros, para liberar a los centros residenciales precisamente, ¿no?, de gente y demás, pues si no la han tenido, que la tengan, ¿no?, porque creemos que al colectivo de mayores le vendría muy bien y pues necesitamos ese apoyo institucional que nos dé bien consuelo, bien con ayudas para construir nosotros esos centros y que no sea la administración la que tenga que depender la que tenga que soportar todo ese aporte económico, ¿no? Simplemente, gracias. Bien, Gracias. yo creo que los modelos tardan tiempo en evolucionar, ¿no? Es decir, que y más la administración, que es mastodóntica y se mueve muy lenta, evolucionar del modelo que tenemos ahora de convenios, subvenciones, a ayuntamientos, a entidades, con fórmulas de centros residenciales, de centros de día, más clásicas, a otros modelos nuevos, lleva un tiempo. Yo estoy convencido, estoy seguro, no puede ser de otra manera, de que dentro a pocos años la propia normativa, la propia gestión de la administración va a ir evolucionando e incorporando esos modelos, una variedad de modelos. Ya hay otros ejemplos, ¿no?, en otros ámbitos y se ha ido haciendo, ¿no? Pero cuesta mucho. Yo reconozco que cuesta mucho porque los modelos están preparados para mantener el sistema que hay. Eso siempre es así y además eso está muy apoyado por la administración. Entonces, yo entiendo que al final la propia administración se hará eco de esos movimientos colectivos, ciudadanos o de tipo cooperativo, los incorporará y le irá incrementando la red de atención a base de ellos también, ¿no? Estoy seguro. Hombre, lo que ha comentado de esos municipios chicos, ¿no?, de 300 habitantes, no vamos a hacerle una residencia para 50, hacer el mismo pueblo como un residencial completo. A mí me parece una idea realmente estupenda, ¿no?, porque no le sacas de su vivienda, que realmente es el problema muchas veces de nuestros mayores o dependientes, ¿no?, el salir de su entorno inmediato, ¿no? Entonces, bueno, todo mi apoyo y, en fin, para los demás estamos aquí también. Venga, gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, tanto a los participantes del público como a los invitados e invitadas de esta mesa. Muchas gracias a todos por compartir vuestras experiencias, han sido realmente enriquecedoras. Seguro que todos nos vamos con mucho en lo que reflexionar, que no son cosas que se deciden o se reflexionan en un día, sin duda. Y muchas gracias a todos y ya nos despedimos de esta mesa. Les recuerdo que a continuación tenemos un taller muy especial, que me han dicho que va a estar muy bien, que lo imparte Guazo, de Team Building Chorus, donde todos los aquí presentes, que os invitamos a estar todos, vamos a cantar y vamos a hacer una serie de actividades para construir equipos de trabajo, que es lo que necesitamos entre todos, echar manos y trabajar. Y si les apetece, les invito a compartir en redes sociales sus experiencias aquí en esta feria. Y si lo hacen, por supuesto, les invitamos a que nos etiqueten. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos encontrarán como Feria de los Servicios Sociales y la Economía Social en Extremadura. Si nos buscáis por el usuario, somos @feriaecosocial, donde si nos etiquetáis, pues por supuesto os retuitearemos y llegaremos a todas las personas que por lo que sea no han podido llegar. Así que muchas gracias y esperarnos 5 minutos que quitamos alguna sillita y nos ponemos en marcha. Muchas gracias.